Collantes, analista jefe en el Perú y analista líder regional de metales y minería en Credicorp Capital. Esta es la presentación final del día. Tuvimos a ejecutivos de empresas mineras, representantes de gremios de la industria y ahora contamos con un reputado consultor minero para conversar sobre los principales efectos del coronavirus en las perspectivas del precio del cobre. Ustedes podrán escuchar la presentación y sesión de preguntas y respuestas en español o en inglés presionando el icono del globo terráqueo que encontrarán en la parte inferior de su pantalla. Acompáñenme en dar la bienvenida a Eric Heinrich, consultor principal en el mercado del cobre, para escuchar la visión de CRU sobre el precio en los próximos 5 años. En una nota personal, yo tuve la oportunidad de conocer directamente a CRU y a Eric en Londres, en Santiago y en España también, así que puedo dar fe de que vamos a tener una discusión bastante amplia y amena. Muchas gracias, Eric. Bienvenido. Muchas gracias, Héctor, por la bienvenida. Muchas gracias a Credicorp por la invitación a presentar hoy día nuestra visión del mercado del cobre. Voy a compartir ahora la pantalla para comenzar con la presentación. Héctor, tú me dices si se puede ver la pantalla. Así es. Perfecto. Bueno, como ustedes pueden ver, la presentación de hoy día la voy a enfocar en China, sobre todo en la parte de demanda, que creemos que ha sido uno de los factores más importantes que ha llevado a esta recuperación hasta cierto punto sorprendente que ha tenido el mercado del cobre. Hoy día, como ustedes saben, se encuentra el precio por encima de los niveles pre-COVID, por lo tanto ha sido una recuperación muy rápida, muy acelerada y un poco sorprendente. Pero quisiera cubrir también lo que ha pasado con la oferta, que también ha sido otro componente importante, las disrupciones en la oferta que fueron muy aceleradas durante la primera parte del año. Ahora estamos en un periodo tal vez que se están normalizando lentamente, no a una normalidad total, sino a lo que podríamos llamar una nueva normalidad, donde existen una serie de amenazas para la oferta futura de cobre, tanto en el corto como en el mediano plazo. Y finalmente una discusión del precio del cobre, tanto en los próximos trimestres como en los próximos años. Y un poco cuestionando los niveles actuales, hasta qué punto son sostenibles, en base a lo que estamos viendo por el lado de los fundamentos de mercado, es decir, por el lado de la oferta y la demanda. Entrando entonces de lleno en lo que es la demanda de cobre en China, que como ustedes saben representa un 50% del mercado del cobre hoy en día, y por lo tanto cuando uno está mirando demanda en general está prestando atención sobre todo a lo que está pasando en China. Y lo que ha ocurrido es, por una parte, una recuperación muy rápida de varios de los indicadores económicos en China. Como ustedes saben bien, ya desde hace algunos meses, en general, los indicadores tienden a ser positivos y tienden a superar las expectativas de los analistas. Pero un tema que quisimos destacar aquí tiene que ver con el estímulo chino. El estímulo chino, como ustedes saben, representa alrededor de un 6% un poquito más del 6% del Producto Interno Bruto de China. Es digamos, es un estímulo, un programa de estímulo bastante significativo, aunque menor de lo que fue, por ejemplo, como proporción de la economía, de lo que fue en tiempos de la Global Financial Crisis. Y tenía otro componente también que es importante, que dada la experiencia pasada que tuvo China con las políticas de estímulo y cómo esto generó un sobrecalentamiento de ciertos sectores de la economía, los estímulos actual es más cuidadoso con respecto a generar ese tipo de calentamiento en ciertos sectores y en particular del sector inmobiliario, que es el que generó bastantes dolores de cabeza para el gobierno chino por varios años. Sin embargo, a pesar de eso, lo que nosotros hemos estado detectando, y que es visible en datos de alta frecuencia, y lo que representa el gráfico de la izquierda, es que efectivamente, a pesar, digamos, de este cuidado que ha tenido el gobierno chino con generar digamos, un estímulo que está muy basado, por ejemplo, en temas tributarios, que cuida que efectivamente haya inversión en proyectos concretos, más que especulativa, etcétera, sí ha habido de todas maneras un aumento que se puede apreciar en el gráfico de la cantidad de dinero, de la liquidez en la economía. Y eso ha afectado hasta cierto punto también un poco cómo se distribuye este crecimiento, esta recuperación
del consumo de cobre en China. Entonces hay varias áreas que tal vez han sido un poquito más fuertes de la que nosotros hubiéramos esperado, o en realidad bastante más fuertes de lo que nosotros hubiéramos esperado a principios de año, cuando recién se estaba desarrollando la pandemia, cuando estaba recién empezando. Lo que muestra el gráfico de la derecha es qué es lo que esperamos con el consumo de cobre total. Es importante tener en cuenta que el consumo de cobre total incluye la chatarra de cobre. Por lo tanto, no es exclusivamente la demanda de cobre refinado, que es lo que se transa en la Bolsa de Metales de Londres y en las otras bolsas de mercado, sino que comprende efectivamente toda la disponibilidad toda la demanda de cobre para generar productos de cobre. En este caso, nosotros vemos una pequeña, como ustedes ven, una pequeña caída entre el 2019 y el 2020. Sin embargo, como voy a mostrar en la próxima lámina, producto de la escasez de chatarra en este periodo, en la primera parte del año, que ahora se está normalizando un poco, el consumo de cobre refinado, que es el que efectivamente se ve reflejado en el precio de la Bolsa de Mercado de Metales de Londres, ese consumo va a ser un poco positivo, va a ser parejo con respecto al año pasado, con una pequeña tendencia a ser positivo. No es sorprendente entonces que, en base a lo que les decía un poco antes respecto de ciertos sectores que estaban muy deprimidos o que se veían bastante afectados, que se han ido recuperando y se espera que se vea con crecimiento positivo este año, el caso del sector construcción. Ese es un sector que es muy sensible a la liquidez en el mercado y efectivamente hemos visto una recuperación, por ejemplo, en los indicadores de viviendas que son completadas, de ventas, etcétera. Por lo tanto, para este año en total esperamos que haya un crecimiento positivo en ese sector. Y otros sectores que están asociados con infraestructura, porque también hay un componente en el estímulo de China que tiene que ver con infraestructura. Por lo tanto, vemos también un pequeño crecimiento en el utility sector, es decir, que tiene sobre todo relación con el desarrollo de la infraestructura eléctrica, en este caso. Y en cambio, los sectores que están más cercanos al consumidor, podríamos decir, los sectores más lejanos de esa inversión en infraestructura, del tema inmobiliario, son los que van a sufrir más en este año, que ya han sufrido bastante y que van a sufrir, en resumen, a lo largo del año. Entre los que tenemos un sector importante, que es el de aire acondicionado, que no solo es más cercano al consumidor, sino que además es muy sensible al sector exportador, porque una gran parte de ese consumo se exporta hacia otros países. Y por supuesto, el área de consumo que tiene que ver con bienes de consumo durable. El sector transporte en China no es diferente de lo que ha ocurrido en el resto del mundo. Ha sido uno de los más afectados. Las caídas en ventas de automóviles son grandes en todas partes y son números que son extremos. En cierto sentido, nosotros comentamos a menudo que el cobre ha tenido suerte porque no depende tanto como otros metales, como otros sectores de commodities del sector automotriz. La demanda total del sector automotriz corresponde a un 10% de la demanda total de cobre aproximadamente a nivel global. Y en ese sentido se ha salvado un poco de lo que nosotros hemos visto que ha ocurrido con el sector automotriz a nivel global. Entonces ese es un primer resumen de lo que es la demanda total, como decía, de cobre en China, que es levemente decreciente, pero cuando uno toma en cuenta el factor que es la chatarra, que la disponibilidad de chatarra disminuyó fuertemente, un poco por distintos temas, y los voy a mencionar los dos temas porque creo que son importantes ahora. El precio, la demanda, la oferta de chatarra es muy sensible al precio del cobre, y con la caída que tuvimos en la primera parte del año, básicamente la oferta se vio muy restringida en un periodo, digamos por un periodo corto de tiempo, y también todas las cuarentenas que hubo en países desarrollados. Los principales fuentes de chatarra para China son Europa y Estados Unidos, y debido a las cuarentenas, sobre todo en Europa, esa disponibilidad de chatarra empezó también a restringirse fuertemente. Y eso hizo que el consumo de cobre en China se fortaleciera un poco. Para entender lo que está pasando con la demanda de cobre en China, también hay que discutir otro factor que es muy relevante hoy en día y que tiene que ver con los inventarios de cobre en China y la diferencia bastante grande que existe entre la demanda aparente china y la demanda real. La demanda aparente es básicamente la diferencia entre las exportaciones netas más la producción,
Eso es lo que debería haberse consumido si no hubiera variación de inventarios, obviamente, durante el año. Y la demanda real, que es lo que nosotros estimamos, está basado en encuestas que se hacen a los consumidores de cobre, es decir, a la industria semimanufacturera en China, indicadores económicos como la producción industrial, el consumo de bienes que son intensivos en cobre, etc. Y lo que vemos es una discrepancia muy grande, que es lo que muestra el gráfico de la derecha. Es decir, es cosa de ver lo que ha ocurrido con las importaciones de los distintos productos de cobre hacia China en la primera parte del año. No se condicen un poco con una economía que estuvo en cuarentena por un periodo prolongado de tiempo, sino que son muy fuertes comparados al año pasado. Es decir, en la primera parte del 2020, lo que vemos es un crecimiento del 10%, y creo que los datos más recientes, incluso ese crecimiento es mayor todavía, con los datos incluyendo hasta el último mes, digamos. Mientras que el consumo real en nuestras estimaciones, como yo le decía, sin contabilizar el tema de la chatarra, es negativo en la primera parte del año. Y esa discrepancia significa que hay, por supuesto, puede haber ciertos errores de estimación, pero está sugiriendo claramente que hay un tema de acumulación de inventarios en la economía china y que ha sido un tema de bastante discusión. Y que es un tema también de cautela hacia adelante, porque esos inventarios, si es que efectivamente están disponibles más hacia adelante, pueden debilitar la demanda futura, digamos, en la segunda parte del año en China. Otra forma de, sin embargo, y ahí es por eso el gráfico de la derecha, estos inventarios no son visibles, no estamos hablando de inventarios en bolsa. Lo que muestra el gráfico de la izquierda es la acumulación en distintos años y en promedio de varios años de los inventarios visibles, es decir, los inventarios que están en la bolsa de Shanghái, más los inventarios en las bonded warehouses. Y como se puede ver, hay un patrón estacional. Estamos entrando hoy en día estamos entrando a un periodo, digamos, que es un poquito más débil de consumo en China, pero la primera parte del año, como ustedes pueden ver, tiende a haber acumulación, enero, febrero, eso es normal en todos los años, está el año nuevo chino entre medio, después tiende a haber una rápida desacumulación, pero lo sorprendente este año es que una desacumulación más rápida incluso que en años anteriores, eh, que fue algo que realmente yo creo que tomó el mercado un poco por sorpresa, no se lo esperaban. ¿Cuáles son los temas que hay en juego en esto? Bueno, hay varias cosas. Una, partimos el año con niveles de inventario que ya eran bajos. Por lo tanto, digamos, en la medida que había una necesidad de cobre o de mantener inventarios, eso creo que todos los, digamos, sectores productivos tenían que mantener sus inventarios, no podían simplemente reducirlos significativamente porque no había ese último recurso de recurrir a las bodegas de la Bolsa de Metales de Londres o de la Bolsa de Shanghái. Partimos de un nivel bastante bajo. También hay un tema que después de la cuarentena, en el segundo trimestre, había muchas órdenes de productos que simplemente no se habían podido cumplir durante la cuarentena y eso generó un crecimiento de la demanda y también generó una cierta retiro de cobre desde los inventarios. Pero también existe la posibilidad real que es difícil de estimar, pero que cada vez digamos, tenemos más certidumbre de que eso sí ocurrió, es que intervino el gobierno chino a través de la Reserva Estatal, que es una institución secreta, de la cual no entrega información pública, pero que en distintos periodos, digamos los últimos años, en el mercado de cobre, ha entrado a comprar inventarios. Esos inventarios, y es importante notarlo, esos inventarios salen del mercado. Básicamente, la Reserva Estatal China, cuando adquiere inventarios de cobre, esos inventarios de cobre no van a volver a salir del mercado y de alguna manera, generalmente nosotros lo consideramos como consumo en ese sentido, porque no es un cobre que vaya a ser recuperado. Y es distinto de lo que yo hablaba, digamos, hace un minuto, de que hay otros inventarios que si se han acumulado fuera de bolsa, digamos, pueden ser un tema de preocupación para el segundo trimestre, porque esos inventarios sí podrían volver, si es que están en manos, por ejemplo, de productores, de semimanufactureros, etc. Pero es importante tener en cuenta este tema porque efectivamente hay una discrepancia ahí muy grande y hay un riesgo de que haya inventarios que puedan morigerar un poco la demanda en la segunda parte del año. Y también hay bastante incertidumbre de efectivamente si es que la Reserva Estatal compró cobre, cuánto cobre fue eso y qué es lo que eso significa para el estado real de la economía china y su consumo de cobre. Brevemente un poco qué es lo que vemos en el resto del mundo.
hay un panorama que es bastante negativo, no es sorprendente. Aquí lo que el gráfico muestra son las proyecciones de producción industrial y muy asociado a eso las proyecciones trimestrales de crecimiento del consumo de cobre refinado en el resto del mundo, excluyendo a China. Para este año, en total, tenemos negativo en casi todo el mundo. Tenemos negativo en Norteamérica, alrededor de una caída de 8% aproximadamente. En Europa también, en Europa Occidental también, alrededor de un 8%, incluso más, cercano a 8,5%. En India, que ha estado afectado tanto por el tema económico como por una cuarentena bastante extendida, tenemos una de las caídas tal vez más espectaculares, de cerca de 20%, pero en general todas las regiones consumidoras haciéndolo bastante mal durante el año. Y con una recuperación que no va a ser rápida, que estimamos, en base a las proyecciones que tenemos de recuperación de distintos sectores económicos y de la producción industrial, pensamos que esa recuperación va a tardar un poco y va a ser un poco más lenta de lo espectacular que hemos visto en el caso de China. Todo esto, por supuesto, es suponiendo que no nos enfrentamos a segundas olas de COVID-19, que puedan significar impactos sobre la economía aún más grande y que se prolonguen las recesiones en las que algunos países han entrado. Entonces, un poco en resumen, ¿qué es lo que estamos viendo por el lado de la demanda de cobre? Nuevamente, como ha ocurrido en otros episodios, es China la que está empujando el crecimiento de la demanda. Para este año, estos crecimientos de consumo de cobre refinado, perdón, como ustedes pueden ver, tenemos ahí para este año 0,5% de crecimiento, es decir, entre un crecimiento leve, apoyado un poco por la rápida recuperación y por lo que yo les decía, hasta cierto punto también por la escasez de chatarra que generó más demanda de cobre refinado. Y el resto del mundo haciéndolo bastante mal en términos de demanda de cobre, contrayéndose en alrededor de 7,5% este año. A pesar de que vemos una recuperación fuerte en todas las regiones, de 6,6% el resto del mundo, 2,5% China para el próximo año, promedio 4,4% global, lo que es importante destacar acá es que tanto en las proyecciones de CRU, tanto en las proyecciones económicas, como las de consumo mundial de cobre refinado, ustedes pueden ver que hay un efecto permanente. Para este año, con estos datos actualizados, nosotros estamos esperando digamos, la diferencia entre lo que se proyectaba antes de COVID versus lo que proyectamos hoy en día es alrededor de 1,3 millones de toneladas en un mercado de 23 millones de toneladas aproximadamente. Es decir, es bastante significativo, un golpe en realidad que se ha visto pocas veces. Y lo otro que quería destacar es que, como ustedes pueden ver ahí en el gráfico de la derecha, hay un efecto permanente, hay un componente de pérdida de consumo que no se recupera en el mediano plazo al menos. Y lo otro que vale la pena destacar es que estamos más positivos, eso sí, de respecto a lo que estábamos en abril. Y eso en gran medida es porque China se ha desempeñado mejor de lo que nosotros esperábamos. Ahora quisiera pasar brevemente al tema de la oferta y cómo ha sido el impacto del COVID, sobre todo en este lado del mercado. Lo que ustedes pueden ver en el gráfico de la izquierda es un recuento que hemos ido haciendo semana a semana de los anuncios de disrupciones ligadas a COVID-19 durante el año. Hasta antes de marzo, esto es en minería, solamente en la parte minera. Hasta antes de marzo prácticamente no había ningún impacto. China es un gran productor de cobre, sin embargo continuó la producción minera prácticamente sin ningún impacto. La producción de fundición y refinería sí se vio impactada, pero la producción minera en realidad no. Y como ustedes pueden ver, ha sido una tendencia creciente, rápida, durante toda la primera mitad del año, con un factor que es bien importante, que es lo que distingue los colores ahí, que es que en el periodo de los precios más bajos, digamos cuando los precios estaban rozando los costos marginales de producción en la final del primer trimestre, segundo trimestre, el principio del segundo trimestre, empezamos a ver una reacción de la industria también, que es lo que está reflejado por el sector del gráfico de un color azul un poquito más claro, que son
recortes de producción que se produjeron en esa época en reacción a la incertidumbre de mercado que se había provocado y a los bajos precios. Casi todos esos recortes de producción en realidad los realizó una sola empresa, que es Freeport-McMoRan en Estados Unidos y en Chile. Recortó la producción en sus 7 operaciones mineras en Estados Unidos y en el Abra en el caso de Chile. Sin embargo, obviamente hoy día estamos en una situación totalmente distinta. El precio es mucho más alto, como les decía, más alto de lo que estaba antes del COVID, y por lo tanto es natural que esos recortes de producción se empiecen a revertir lentamente. En el caso de Freeport-McMoRan, que como decía son los principales responsables de esta reducción de producción, ya han tenido un desempeño superior al esperado en el último trimestre y es probable que eso continúe durante el resto del año. Por lo tanto, podríamos ver una tendencia decreciente de ese total de pérdida que se estimaba para el 2020. Lo otro que es importante notar es que hubo un periodo muy acelerado últimamente de irrupciones, en que básicamente los países más afectados fueron Perú, Panamá, México, Chile, Sudamérica, en general países sudamericanos, y además de México. Sin embargo, hoy en día estamos en un periodo, podríamos decir, sobre todo en Chile, en que el número de casos está tendiendo a disminuir, en que hay una sensación de que la parte más compleja está pasando. En Perú había hasta hace poco por lo menos la misma sensación porque se había acabado el estado de emergencia, la mayoría de las operaciones estaban retornando a niveles de operación cercanos a la plena capacidad. Sin embargo, obviamente que ha vuelto un poquito la preocupación porque el nivel de casos de COVID se ha mantenido alto en Perú, y ha incluso tendido a aumentar un poco en las últimas semanas. Entonces ya empiezan a haber rumores y preocupaciones en el mercado de qué es lo que está pasando efectivamente en Perú. A uno le llegan preguntas y rumores de que el número de casos contagiados en cierta mina importante han ido aumentando rápidamente, etcétera. Hemos sabido también de ciertas organizaciones de trabajadores pidiendo más datos sobre los contagiados en el sector minero y por lo tanto más medidas de seguridad. Entonces todavía persiste el riesgo. Había una sensación un poco de que estábamos pasando la peor parte de la ola, digamos, pero no cabe duda de que persiste el riesgo. Panamá fue en realidad un solo proyecto, Cobre Panamá, que estuvo detenido por un periodo bastante largo, y en el caso de México, México tuvo una cuarentena que al principio excluyó a la minería como sector estratégico, es decir, teóricamente no podía seguir operando. Sin embargo, la verdad es que las pérdidas parecen ser menores de lo que habíamos estimado en un comienzo. Y en el caso de Chile es escondida básicamente. Tal vez un componente importante a destacar acá es que si uno ve las pérdidas están concentradas en las minas más grandes del mundo. Estamos hablando de Antamina, Cerro Verde, Escondida, Cobre Panamá, etc. Esas han sido las que han contribuido a la pérdida más significativa. ¿Qué es lo que esperamos hacia adelante? Nosotros estamos contabilizando con que van a seguir habiendo pérdidas. Aquí no se acaba. Sin embargo, puede que sean de una naturaleza un poco distinta, como voy a mencionar más hacia adelante. ¿Cuáles son las amenazas que estamos viendo de COVID en un sentido más amplio de las disrupciones que mencionaba en la lámina recién? Tienen que ver con varios factores. El primero y más evidente ha sido el retraso de los proyectos que están en construcción. Hay varios proyectos que han tenido una demora de al menos 3 meses, en algunos casos van a ser 6 meses. Como ustedes pueden ver en el gráfico a la izquierda, pensamos que va a haber una pequeña demora en Mina Justa, sabemos que va a haber una demora en Spence, en Chile, que estaba por partir operando en 2020 y ya definitivamente está retrasada. Había una demora en un proyecto en China, el que está debajo de Coulomb, que no se ve lamentablemente el nombre, es la expansión de los Pelambres, también se demoró porque también estuvo detenido el trabajo en esa expansión. La expansión de Actogay, que es una mina en Kazajstán, también se retrasó un poco. Bueno, una de las minas grandes que está en desarrollo y que recién está retomando su trabajo acá en Chile es Quebrada Blanca Sulfuros, o QB2, que Yabeco como
ustedes saben, también se vio afectada bastante por el COVID, estuvo los trabajos detenidos por un periodo bastante largo de tiempo. Udocan también se retrasó un poco. Algunas otras que no retrasamos el tiempo de inicio también sufrieron algunas disrupciones. El caso del Teniente, el trabajo en el Teniente, que es la gran mina subterránea de Codelco, el desarrollo de este nuevo nivel de la mina subterránea estuvo detenido también varios meses, pero un desarrollo que tiene muchos años y que tiene varias etapas, entonces es difícil definir exactamente cuánto se demoró. Oyu Tolgoi siguen manteniendo la gran mina en Mongolia, la expansión subterránea de esa gran mina en Mongolia, también tuvo problemas en el trabajo por un periodo corto de tiempo, pero es una mina que tiene más tiempo para recuperar esos atrasos durante este periodo. En definitiva, eso ya está incorporado en nuestra visión de la oferta y es, como les decía, un componente muy importante de lo que ha causado el COVID, el retraso en proyectos. Pero hay otros factores que nosotros incorporamos más a través de las disrupciones o de nuestras estimaciones de disrupción y que son bastante inciertos y que generan bastante incertidumbre con respecto a lo que viene en términos de la oferta. Sabemos que básicamente las operaciones mineras, sobre todo en Sudamérica, han estado operando con trabajadores operacionales, es decir, trabajadores que tienen tareas administrativas están trabajando a distancia, pero todos los trabajadores que tienen que ver con el desarrollo de proyectos, con la mantención, también han estado fuera de las operaciones y por lo tanto se ha generado un tema de retraso en inversiones de capital que son necesarias para mantener la producción. Un tema que nosotros hemos visto bastante, por ejemplo, tiene que ver con el stripping, que trabajos de stripping no se están realizando ahora, se van a realizar con retraso, y eso puede tener impactos en la producción que no son este año, sino que pueden ser en un año más o incluso en algunos casos que hemos conversado con nuestros contactos en la industria, pueden ser en el 2022 incluso o entrando en 2023, es decir, tiene efectos de mediano plazo. Todo el personal de mantenimiento que no está pudiendo realizar su trabajo también va a tener efectos, aumentando el riesgo en el fondo de fallas, de nuevas disrupciones hacia adelante. También sabemos en el caso al menos de algunas empresas grandes acá en Chile y también algunas empresas en Perú lo han mencionado explícitamente, de que para mantener la producción en este periodo se han estado procesando leyes más altas que lo que se tenía contemplado. Y eso obviamente tiene un impacto sobre la producción futura en la medida que las leyes más bajas se van a procesar después. Es el caso de algunas operaciones de Codelco, también lo dijo Southern Copper en su llamada de conferencia telefónica del segundo trimestre, etcétera. Y finalmente el tema de distanciamiento social, de cuánto la nueva normalidad dentro de una operación minera, cómo va a ser efectivamente el impacto que tenga sobre la producción por una parte y los costos por otro lado. Como decía, otro tema importante por el lado de la oferta fue la chatarra. Este es un resumen de lo que ha ocurrido en la chatarra. Aquí lo que ustedes pueden ver en el gráfico de la izquierda son los descuentos por chatarra y se puede ver ahí claramente la caída que tienen esos descuentos en el periodo final, digamos, inicial del año, en la primera mitad del año, y una leve recuperación ahora, que indica que, como les decía, hay una tendencia a que la disponibilidad de chatarra empiece a aumentar. Ese es un factor que en el fondo es un poco negativo para el precio del cobre, pero fue uno de los factores que apoyó la demanda de cobre refinado durante la primera mitad del año. Aparte del tema que yo mencioné de precio y de las cuarentenas, hay otro tema que también ha estado bastante en discusión y tiene que ver con, que es un tema un poco más de mediano plazo, que tiene que ver con los cambios que ha ido haciendo China con respecto a la chatarra y a la importación de chatarra en particular. Esos cambios se iniciaron alrededor del 2017, cuando ya se inició una política mucho más restrictiva de la importación de waste, digamos algo que era clasificado como chatarra y que básicamente el gobierno quería restringir al máximo. Eso significó que el mercado se apretó bastante en un periodo de tiempo cuando se implementaron esas medidas restrictivas, porque básicamente lo que hacían esas medidas restrictivas era permitir solo la importación de chatarra de categoría más alta, es decir, con mayor contenido de cobre. Y toda la chatarra que era de contenido de cobre más baja simplemente no dejó de poder entrar de un momento a otro a China. Eso golpeó bastante la disponibilidad de chatarra importada en China.
y incluso este año, porque ha funcionado un sistema de cuotas, es decir, la chatarra que puede importarse tiene que estar permitida por cuotas que emite el gobierno. Sin embargo, se ve una salida, un fin a este proceso, porque en la chatarra justamente de más alta calidad, la chatarra que tiene mayor contenido de cobre, va a ser clasificada como una materia prima en vez de una waste, de una chatarra, y eso va a permitir que sea importada libremente, no con este sistema de cuotas hacia adelante. Sin embargo, todavía existe, estamos en un periodo como de espera, todavía existe un poco, bastante incertidumbre más bien, de cuándo se va a implementar, cómo se va a implementar eso, y eso genera un poco de ruido en el mercado de la chatarra hoy en día. Bueno, y para resumir entonces, ¿qué es lo que estamos esperando en términos de la oferta? El gráfico de la izquierda muestra la oferta de cobre mina, nuestra proyección. Como ustedes pueden ver, tenemos una caída muy fuerte este año de 3,7%. Comparado con lo que esperábamos era un pequeño crecimiento antes de COVID. Va a haber una recuperación y va a haber tasas relativamente, digamos, robustas de crecimiento en los próximos 2 años, pero como decía, con muchos riesgos. Esas tasas ya tienen incorporado lo que yo les mencionaba de los proyectos y todos esos riesgos, esas demoras, etc. En lo que es la oferta de cobre refinado, generalmente hay unas pequeñas diferencias que tienen que ver con las variaciones de inventario. Las tasas de crecimiento por el lado de cobre refinado suelen ser un poquito más moderadas porque hay esa acumulación y desacumulación de inventarios, tanto inventarios de concentrados como inventarios de blister en particular. Pero de todas maneras se ve el mismo patrón, una caída bastante fuerte, 2,4%, y después una recuperación en el mediano plazo. Y lo que es interesante, eso sí, es que hay una caída bastante fuerte hacia el mediano plazo, llegando a una tasa que es solo de un 1,6%. Quisiera entonces finalizar un poco con lo que es el precio, y que es lo que nosotros vemos respecto al precio. En el gráfico a la izquierda está reflejado lo que, digamos, lo que he estado comentando un poco, cómo fue la caída muy abrupta cuando empezó el COVID en China, cómo se ha ido recuperando en la medida que la información positiva respecto a la economía de China ha ido, digamos, aumentando el optimismo respecto del mercado. Creemos, eso sí, que esta recuperación que tenemos hoy día ha estado afectada un poco por lo que he discutido, que hasta ahora que ha sido básicamente los fundamentos del mercado, pero también por factores que son no directamente relacionados con los fundamentos. Hay un tema, por supuesto, hoy día hemos visto del dólar, que en la medida se ha ido debilitando, ha ido fortaleciendo, por supuesto, manteniendo un precio más elevado. También el tema de la liquidez que discutí o mencioné en el caso de China, eso se aplica a nivel global. Todas las grandes economías, todos los países han tenido medidas de estímulo respecto a la economía. Eso ha generado mayor liquidez en el mercado, una mayor propensión al riesgo, y eso ha beneficiado a muchos activos, incluido el cobre también. Además, pensamos que en el precio actual hay lo que podríamos llamar un premio por riesgo, que tiene que ver sobre todo con lo que está pasando por el lado de la oferta y con los bajos inventarios que también comentaba. Bajos inventarios con riesgo de la oferta son sinónimos en general de precios que se mantienen a un nivel elevado. Y una forma de ver esa parte no tan directamente relacionada con los fundamentos tiene que ver con la posición que están tomando los inversionistas, que es lo que muestra el gráfico de la derecha. Entonces ahí, tomando datos de la Bolsa de Metales de Nueva York, uno puede ver si los inversionistas o especuladores más bien están tomando posiciones en general que son largas o cortas respecto del cobre, y podemos ver ese cambio desde posiciones cortas a posiciones largas que se produce en mayo de este año, reflejando ese optimismo, esa liquidez, esa propensión al riesgo, etcétera, todo eso que mencionaba. Otro tema importante a mencionar en el tema del precio es cómo está en relación con los costos. Lo que muestra este gráfico son los costos de producción, los costos mineros, los cash costs, por percentil. Es decir, el primer percentil aquí perdón, aquí hay un error en los labels. El percentil 90 en realidad es el más claro, están alrededor de los labels. El percentil 50 significa que el 50% de la producción tiene costos
cash cost más bajo que ese nivel. El 75 significa que un 75% de la producción tiene costos más bajos de ese nivel, y el percentil 90, que debería ser el más alto, ¿no es cierto?, en esas áreas que están ahí, representa el costo marginal. Es decir, un 90% de la producción tiene costos más bajos y solo un 10% tiene costos más altos que eso. Ese percentil 90 es, en el caso del cobre, generalmente el piso del precio en las fluctuaciones cuando hay un exceso de oferta o un golpe fuerte a la demanda, como lo que ocurrió con el COVID. Y es efectivamente lo que vimos en la primera parte del año. Como ustedes pueden ver, tocamos ese percentil 90, pero ahora hoy día el precio hoy en día está bastante alto con respecto a lo que son los costos marginales de la industria. Por lo tanto, la industria está en una posición bastante saludable en ese sentido. Los márgenes son muy positivos para todos los productores. Cabe hacer dos comentarios ahí. Hay un impacto en los costos de las caídas de producción, y eso no está totalmente reflejado en el gráfico, que son directamente relacionados con que muchas empresas y minas grandes, como les decía, produjeron mucho menos, y eso tiene un impacto en los costos, en los cash costs. Por lo tanto, ese margen que se ve ahí tal vez un poquito más pequeño. Y el otro tema es que si hay la demanda se empieza a comportar de una manera un poco más débil, lamentablemente eso significa también que hay un espacio bastante grande para caer los precios. Estamos a una distancia bastante grande de ese nivel de soporte hoy en día. Finalmente, lo que es, para resumir, la visión desde los fundamentos, es el balance del cobre refinado, es la diferencia entre oferta y demanda en un año en particular. Y lo que ustedes pueden ver es que, a pesar, digamos, de las grandes caídas que hemos tenido por el lado de la producción, las disrupciones muy fuertes que han habido, seguimos estimando que este año fue un año en que hubo una sobreoferta de cobre, alrededor de 250.000 toneladas. Eh, podrían haber sido mucho más grandes si no hubiera habido este factor que les mencionaba de compras del mercado chino, si no hubiera habido esta recuperación tan rápida de la demanda estimulada por las medidas del gobierno, y tal vez por un poquito de aumento de la liquidez en el mercado chino también. Y hacia adelante tenemos una tendencia también a la sobreoferta. Sin embargo, es importante destacar que son niveles que son relativamente pequeños. Estamos hablando de los próximos 2 años alrededor de 150.000 toneladas. Y para dar un poco un orden de magnitud, nosotros estimamos que si hay una recuperación de inventarios entre los productores, por ejemplo, de una semana, equivalente a una semana, estamos hablando de 400.000 toneladas. Por lo tanto, esas pequeñas variaciones pueden hacer una diferencia. Y estos niveles de sobreoferta no son gigantescos para nada. Finalmente, en términos de precio, que toman en consideración sobre todo esa tendencia un poco a la sobreoferta, no muy grande, pero todavía una tendencia a la sobreoferta, pero también estos otros factores que mencionaba que no son directamente de fundamentos, vemos un precio, aquí están dólares por tonelada, que se les recupera levemente, en centavos de dólar por libra sería equivalente a 263 para este año, subiendo a 270, 280, 295 y 310 aproximadamente hacia el 2024. Básicamente para el corto plazo lo que estamos viendo es un precio que tal vez tiene un componente, como decía, de premio por riesgo, que lo tiene un poco más elevado de lo que creemos que va a estar en los próximos meses. También está el tema de China entrando en una etapa un poquito menos intensa de consumo. Por lo tanto, para los próximos trimestres estamos más bien apuntando a 270 centavos de dólar por libra. Y de ahí en adelante ya una tendencia a la recuperación en el precio del cobre. Y bueno, eso sería mi presentación. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Eric. Algunas de las preguntas que hemos ido recibiendo se están centrando un poco más por el lado de demanda, así que me gustaría empezar por ahí. Estas preguntas están, la primera indica si es que existe en estos números todos los estímulos económicos, hasta qué fecha que se han anunciado o no, para tener una idea de si es que hay algo más que se puede hacer por el lado de la demanda. El otro es que generó bastante discusión esta reacción del mercado de chatarra, que como bien mencionabas, podría generar muchas diferencias entre cuál es el consumo aparente y el consumo real.
cuán grande es el mercado de chatarra, y cuán rápido se reactiva en Ujú, este tipo de situaciones. ujú. Y la última es que por los gráficos parece ser que se está estimando una demanda de cobre como que no tan fuerte o como si las caídas fuesen permanentes, ¿no? Esa era la Ujú, interpretación. sí, sí, ¿Qué hay detrás de eso? Tal vez puedes darnos un poco más de luces al respecto. sí, perfecto. Bueno, en términos de los datos y de los estímulos, efectivamente hay que reconocer que el mercado ha estado cambiando muy rápido. Nosotros hemos ido haciendo actualizaciones que son mensuales, cuando normalmente hacíamos actualizaciones trimestrales, porque la información está llegando rápido y está cambiando. En ese sentido, lo que ha ido ocurriendo en los últimos meses es que China en general ha estado más fuerte de lo que nosotros esperábamos. La caída, por una parte, en el primer trimestre fue un poco menor de lo que pensábamos en el consumo de cobre refinado, fue alrededor de 15% de caída, y la recuperación fue más rápida de lo que esperábamos. Con respecto al resto del mundo, estos datos, esta proyección se hizo en julio. Es decir, hace, digamos, alrededor de unas 3 semanas atrás, digamos, con datos disponibles hasta ese momento. Pronto vamos a sacar nuestra nueva estimación. Eh, digamos, ¿dónde vemos nosotros los principales riesgos al alza o a la baja? La verdad es que China sigue siendo un riesgo al alza, es decir, es posible que incluso lo que nosotros, después de todos los aumentos, tengamos que seguir viendo, haciendo pequeñas actualizaciones al alza. Sin embargo, creo que ya llegamos a un punto en que eso es menos probable de lo que era antes. Como dije, hemos hecho unos cambios bastante significativos y tenemos hoy día, como les decía, 0,5% de crecimiento neto del consumo de cobre refinado. Para el resto del mundo, en general ha ocurrido lo contrario. Pensábamos que iba a ser un poco más resistente en la primera mitad del año y los datos se han ido actualizando a la baja. Es decir, en general somos hoy día un poquito más pesimistas con respecto al resto del mundo de lo que éramos hace, digamos, 2 meses atrás. ¿Mm? Ha ocurrido exactamente lo contrario. Sin embargo, también estamos en un periodo especial porque están empezando a salir los datos de economías que salieron de las cuarentenas. Entiendo que han habido algunos datos positivos, por ejemplo, en Estados Unidos, y eso podría cambiar un poco el panorama. Sin embargo, ya hay datos, ya tenemos la mitad del año, digamos, en los números, y fueron muy malos la primera mitad del año. Entonces, ¿se puede revertir un poco en el resto del mundo? Sí, efectivamente, pero es poco probable que eso ocurra. Es decir, para resumir, hay un poco de posible riesgo al alza en China, creo que es menos probable en el resto del mundo, eh, pero también hay riesgos que son tal vez más significativos y más grandes dependiendo de lo que pase con COVID-19. Es decir, hoy día estamos muy optimistas porque están todos saliendo de las cuarentenas, se están recuperando las economías, etcétera, se está volviendo una normalidad, pero también hay aumento de casos y todos estos pronósticos se hacen bajo el supuesto de que no hay una segunda ola. Si hubiera una segunda ola, en realidad cambian bastante fuertemente. Y eso se relaciona con lo que tú mencionabas de la distinción entre consumo aparente y consumo real de China y también el tema de la chatarra. Eh, en realidad son dos temas distintos. El tema de la chatarra es un tema que de alguna manera nosotros podemos cuantificar. Una gran parte de lo que consume China en chatarra es chatarra importada, por lo tanto sabemos efectivamente cómo esas importaciones fueron fluctuando durante el año, cómo se vieron restringidas en cierto periodo, y el efecto entonces fue positivo para el mercado del cobre en la primera parte del año. ¿Por qué fue positivo? Porque básicamente había mucha menos disponibilidad. Y eso no va a seguir siendo así durante la segunda parte del año. Eso ya terminó, en parte porque terminaron las cuarentenas, los sectores industriales están operando normalmente, la disponibilidad en los principales países productores de chatarra, que esa chatarra termina yendo a China, que son Europa y Estados Unidos, ha vuelto a la normalidad en ese sentido, y por lo tanto hay más disponibilidad. Y lo otro es muy sensible al precio. La chatarra, la disponibilidad de chatarra aumenta mucho cuando el precio está en los niveles que está hoy en día. Y eso es bastante rápido, eso no se demora mucho. Por lo tanto,
en todo lo que es ya en el tercer trimestre deberíamos ver un comportamiento bastante diferente de la chatarra. Pero sí fue un factor que efectivamente apoyó el consumo de cobre refinado, sobre todo en China, en la primera parte del año. En otras partes del mundo también, pero sobre todo en China. Y es un tema un poco separado de lo que es el consumo aparente. El consumo aparente es básicamente si uno no tuviera información de los verdaderos consumidores de cobre, que son los semimanufactureros, y tratar de estimar el consumo de cobre, simplemente vería cuánto cobre se importó netamente y cuánto se produjo internamente, y la diferencia es el consumo aparente, eso es. Y ese consumo ha crecido extraordinariamente. Es decir, si uno ve los datos de importación de China de cobre, uno ve que la importación de cobre en concentrado ha crecido muy rápido, la importación de cobre en forma de cátodo también ha estado con crecimientos importantes, a pesar de el impacto que sabemos que hubo en la economía, porque no cabe duda de que hubo un impacto en la economía, no cabe duda de que la economía estuvo parada hasta cierto punto en el primer trimestre de este año. Y el tema es que nosotros, eso nos dice claramente que la diferencia se produce por una acumulación de inventarios. Es es la explicación, eso es lo que explica en general esa diferencia. Si tú importaste mucho cobre, pero realmente no lo consumiste, ese cobre quedó en alguna parte. Y el tema y la complejidad que se ha generado en China es que ese cobre, esos inventarios no son visibles, porque claramente no son los inventarios de bolsa, claramente no son los inventarios de las bonded warehouses, donde uno puede hacer una estimación de cuánto cobre hay disponible. Entonces, ese cobre, ¿dónde puede estar? Puede estar en manos de inversionistas, de traders, puede estar en manos de productores o puede estar en manos de consumidores. Pero es poco probable por las cantidades que sean simplemente variaciones de inventario en manos de consumidores o de productores. ¿Puede haber un componente de trader? Sí, siempre, siempre surge esa hipótesis, pero hace tiempo que estaba dando vuelta una hipótesis alternativa, que es la participación o la acumulación de inventarios por parte del gobierno chino. Y eso es importante porque es muy distinta de cualquier otra forma de acumulación. Y ese es el tema y también es difícil de estimar porque es una reserva estratégica que compra en el mercado de manera secreta a través de traders indirectamente, nunca anuncia cuánto va a comprar ni cuándo va a comprar. Había un poco de escepticismo al principio de que realmente estuviera actuando en el mercado, porque en el pasado, cuando se ha sabido más o menos que compró, generalmente compraba cuando los precios estaban muy bajos. Sin embargo, ahora los rumores empezaron a surgir cuando el precio ya había remontado un poco, lo que generaba un poco de dudas respecto de si efectivamente estaba saliendo a comprar la reserva estatal. Sin embargo, hoy en día como que los rumores son más fuertes y la discrepancia tiende a indicar que efectivamente hubo una participación del gobierno chino. Uno tiene que ver que hay bastantes indicaciones de que el gobierno chino puede ser bastante activo por distintas razones. Por ejemplo, ha habido en las noticias, esto sí es más público, digamos, ha habido apoyo de los gobiernos regionales en China a la industria refinería de cobre, que básicamente está subsidiando la existencia de inventarios. Ellos ofrecieron subsidiar cuando los precios estaban muy bajos, ofrecieron que ese cobre, que básicamente no tenía una salida directa al mercado, pudiera ser almacenado, y ese costo de almacenamiento iba a ser subsidiado. Por ejemplo, eso surgió en el caso de la provincia de Yunnan, y creo que hubo otro par, Guangxi también. Es decir, hubo un par de gobiernos regionales que hicieron esa oferta a los productores. Sin embargo, es poco probable que eso sí ocurra, porque el precio hoy en día está distinto, la demanda ha crecido más de lo que se esperaba, pero demuestra cómo los gobiernos locales, en este caso, digamos, fueron a buscar apoyar esa continuidad operacional, podríamos decir, de la industria de cobre en China, y eso implicaba apoyar también por el lado de comprar esos productos que tal vez no tenían una salida tan directa en el mercado, que se esperaba que no tuvieran una salida tan directa en el mercado. Entonces, no debería sorprender que pueda ocurrir lo mismo por el lado de la Reserva Estatal China, que es una institución un poquito menos transparente, todo lo contrario, digamos, es totalmente secreta, pero creemos que tuvo un impacto. Y finalmente el tema de cómo se ve la demanda en el mediano plazo, hacia el 2024, efectivamente nuestros supuestos son de que hay un componente que es permanente. No hay una recuperación directa hacia los niveles pre-COVID 2019. Esto en realidad es más bien
es un tema que tiene que ver con las proyecciones económicas, es decir, una pérdida de producto que también tiene un componente permanente en las proyecciones que tenemos, tanto de PIB como de producción industrial, y el cobre es, en último término, está muy asociado su consumo a la producción industrial, sobre todo. Entonces, esas proyecciones que tienen ese componente de pérdida permanente en la parte económica se traducen necesariamente en, eh, en esa proyección de demanda. Al final es la discusión que yo creo que para los economistas sigue siendo importante de la forma que tiene la recesión. Eh, los economistas de CRU en el fondo están en una proyección que es más cercana a lo que se ha llamado esa forma de U, que una recuperación en V. La recuperación en V, en el fondo, al final terminaríamos nosotros con una proyección del precio del cobre que sería prácticamente volver a los niveles pre-COVID. De acuerdo. Cuando estamos pensando ya por el lado tal vez de oferta y del balance, Uh -huh. que hemos visto la mayor parte de las disrupciones y los cortes de minas, sobre todo en las Américas, ¿no? América del Sur, y acá todavía el asunto del virus no ha continuado, y por ahí que viene otro, se está hablando pues de que otra cuarentena de pronto se pone Claro. pues, más duro, etcétera. Eh, ¿Crees que la reacción sería muy parecida a lo que ya vimos? ¿Sería fácil extrapolar una reducción de producción en mina muy similar a la que hemos encontrado? Y en ese sentido, si viene un anuncio de nueva cuarentena estricta en Perú, en Chile se dispararon los casos, hacemos cuarentena, vamos a tener una reacción muy parecida hacia el balance de producción, digamos, para tercer trimestre, cuarto trimestre del año. Esa era primera Sí. pregunta. Uh -huh. Y la segunda, también un poco con el mensaje que habías dado de cuándo ese balance de sobreoferta Uh -huh. se vuelve ya preocupante, Uh -huh. y si es exactamente lo mismo por el lado de más bien más demanda, ¿no? Cuando está Uh -huh. desbalanceado porque hay mucha más demanda. Es Uh igual, -huh. es métrica el efecto, o sea, 400.000 onzas por arriba hacen lo Uh mismo que -huh. 400.000 onzas por abajo para el Uh precio, -huh. en tu experiencia, y cómo, si sumamos estas cosas, ¿no? Con una posible segunda ola, y si se va a parecer mucho a lo que ya vimos en Perú y Chile, principalmente, que es donde hay más problemas con el virus, México también, Uh -huh. con el virus, ¿cómo crees que podría, este es un escenario ya fuera de lo que estamos hablando, ¿no? Sí. ¿Cómo es que se ve? Y de repente, si es que eso ya está dentro de, en tu gráfica de precios tenías un escenario alcista y uno bajista también. Uh -huh. Uh -huh. Sí, bueno, efectivamente el caso base, digamos, que está en los números que presenté hoy día, eh, asumen que la segunda mitad del año va a ser distinta que la primera mitad del año en términos de pérdida de producción por COVID-19. Es decir, que hay una normalización hasta cierto punto de vista. En el gráfico que mostré, eh, digamos, habían la mayor parte de las pérdidas se asume que ya se habían producido. Tenemos, creo, si no me equivoco los números, un, un pronóstico de un aumento de las disrupciones para el resto del año de alrededor de 200.000 a 300.000 toneladas. Es decir, que es la mitad o menos de lo que fue en la primera mitad del año. Y también está la idea detrás de eso de que va a ser distinto a lo que fue en la primera mitad del año. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurrió? Una de las principales, pongamos por ejemplo el caso de Cobre Panamá. En Cobre Panamá se dieron unos pocos casos entre los trabajadores y el gobierno tomó una medida muy drástica, fue muy severo, podríamos decir, en las medidas que tomó, no solo con la minería, sino en general en la economía, y eso afectó muy rápidamente. Significó que la mina, a pesar de no tener un número muy grande de casos, tuvo que cerrar por un periodo muy prolongado. Se produjo después una discusión de cómo iba a retornar la economía a la normalidad, y la minería en primer término quedó prácticamente relegada al último lugar. Entonces ya había incertidumbre de cuándo iba a poder volver Cobre Panamá, que es una mina nueva, que podría llegar a producir 280.000 toneladas de cobre. Eso era inicialmente lo que iba a producir este año, va a producir mucho menos que eso. Lo que quiero decir con esto es que los gobiernos en algunos casos reaccionaron muy fuertemente. También fue el caso del Perú al principio,
que cuando tomó las medidas al principio, como tú sabes bien, Cerro Verde casi inmediatamente bajó la producción, tuvo un cierre que significó una pérdida de producción muy grande. Y en el caso de México, como lo comenté también, hubo bastante confusión al principio de qué es efectivamente lo que las mineras podían hacer. Una vez que se decretó la cuarentena al principio, las mineras quedaron excluidas de las actividades esenciales y eso debe haber generado la mayor parte de las pérdidas, que finalmente no fueron tan grandes, pero lo que estoy tratando de decir es que creo que en esta primera ola los gobiernos estaban aprendiendo a reaccionar también un poco a lo que era el COVID-19 y eh, por lo tanto, pensamos, digamos, que en la segunda mitad del año es probable que se privilegie un poco más la continuidad de la economía. También hay un aprendizaje por parte de las mineras, es decir, las mineras han ido aprendiendo a operar con cambiando los turnos, implementando medidas de seguridad, etcétera, para operar con la presencia de número de casos importantes en la población general, tratando de controlar que eso no signifique que los casos dentro de los trabajadores aumenten de una manera que sea incontrolable. Entonces, la apuesta que nosotros tenemos es que efectivamente hay espacio, dejamos por así decirlo, para que ocurran un par de episodios complicados, pero no que ocurra lo que ocurrió en la primera parte del año, que es que tenías en un momento Constancia detenida, tenías Antamina detenida, tenías Cerro Verde operando a baja capacidad, es decir, las minas más importantes del mundo y Cobre Panamá, como decía, detenidas al mismo tiempo. Eso creo que hoy día es menos probable. Pero sin embargo están los riesgos y lo que en el fondo una gran parte de la forma en que nosotros vemos el precio de hoy y el precio del mercado es que con inventarios muy bajos, como los que tenemos hoy en día, los inventarios de último recurso, los que están en bolsa, los visibles, y estos riesgos grandes por el lado de la demanda, por el lado de la oferta, perdón, son importantes en sostener ese precio a niveles más altos, porque hay un premio por riesgo importante ahí. Cuando tú tienes, que va un poco con la segunda pregunta que tú hacías, que cuando tú tienes un nivel de inventarios bajos, obviamente un mercado en el que desaparece ese superávit que estamos hablando, es mucho más complicado que en un mercado, no sé, que tuviéramos inventarios que se han ido acumulando por años y años y que representan varias semanas de consumo. Entonces, eso conecta con la segunda pregunta. La verdad es que el tamaño de esos superávit y déficit depende también en parte de cuánto cobre hay disponible en los almacenes de cobre, en las distintas bolsas y cuánto cobre hay en manos de otros actores. Y hoy día estamos en un escenario en que esos inventarios son relativamente escasos. A pesar de todo lo que pasó durante la primera parte del año, son relativamente escasos, al menos los inventarios visibles, y creemos que, sin embargo, sí existen inventarios que no son visibles. ¿Cuánto es? En general, uno lo tiende a medir en semanas de consumo. Esa es digamos, inventarios normales, uno está hablando de semanas de consumo, lo que ha hecho reaccionar históricamente al precio. Eso es en general lo que uno ocuparía como benchmark de decir, bueno, acá realmente estamos frente a un déficit o a un superávit que realmente significa una reacción inmediata del mercado. Eh, Nosotros antes, en nuestra proyección anterior, estábamos con un superávit más cercano a las 400.000 toneladas, eh, un poco por sobre eso, entre 400 y 500. Ese ya es un superávit que en nuestras proyecciones de precio significaba tener un precio más bajo. Y como esos inventarios que se acumulan durante un año tienden a tomar tiempo en consumirse, generalmente significa que no solo tu proyección del año en curso es un poco más baja, sino que el año siguiente y a veces tiene unos efectos más hacia adelante. Pero hoy en día, con ese déficit, ese superávit, perdón, de 250.000 toneladas, con todos los riesgos de la demanda, con las cosas que no tienen que ver con fundamentos también involucradas, como el tema del dólar, la liquidez, etcétera, la posición inversionista, vemos que el precio puede mantenerse un poco más bajo de lo que está hoy día en realidad, alrededor, como te decía, 270 centavos de dólar por libra. Son más o menos los rangos, digamos. Perfecto. Y para terminar con esa idea de qué es lo que hay dentro de este caso base Uh -huh. alcista y bajista, eh,
que más o menos sí están considerando en esos valores de lo que tenían Sí, los... sí, el caso alcista tiene que ver un poco con lo que tú mencionabas, son los factores eh, de oferta, sobre todo, porque indudablemente hay un riesgo, no cabe duda. Y tiene que ver, esos riesgos tienen que ver con lo que no conocemos, sobre todo, que es los efectos que yo mencioné en una lámina. No son solo los cierres de, qué sé yo, Antamina cerrado por varias semanas sin poder producir, sino son los efectos de qué va a pasar con la producción futura por la inversión que no se hizo en capital de sustentación, por la falta de mantenimiento, por la necesidad de operar con un número reducido de trabajadores, etcétera. Todo eso, la verdad es que eh, nosotros hacemos estimaciones, pero hay bastante incertidumbre. No se sabe hasta qué punto puede impactar la oferta. Ese es un caso positivo y además, como decía, el principal riesgo yo creo es China. Yo te mencionaba al principio, hay un pequeño, es decir, nuestro caso base es 0,5% de crecimiento, pero China puede ser aún incluso más fuerte. Puede, como decía, a ciertos sectores de la economía china pueden seguir aumentando, pueden seguir creciendo y eso puede terminar con una escasez mayor. Porque estamos con bajos inventarios, porque tenemos 250.000 toneladas de balance hoy en día, podríamos entrar en una situación que es la del escenario de crecimiento más rápido. El escenario de bajo, en realidad, es un poco más relacionado también con la posibilidad de una segunda ola de COVID. Tiene que ver con recesiones que son más prolongadas en los distintos países. Eso es básicamente, es un escenario que no se puede desechar que tenga una probabilidad hoy en día. Cuando lo construimos, eh, la verdad es que todavía una posibilidad de segundas olas en distintas economías importantes era perfectamente factible. Yo creo que todavía hoy día existe una posibilidad de eso y que tenga una repercusión. En el fondo significaría recesiones más prolongadas, significa ver una repetición de lo que ya vimos. Tenemos escenarios generados de eso, digamos, de cómo evoluciona el PIB, cómo evoluciona la producción industrial en esos casos, pero yo diría que ese es el factor principal, una segunda ola. Excelente. Eric, muchas gracias. Ha sido muy ilustrativo y espero que también hayas pasado un buen tiempo con nosotros. Muchas gracias, ¿no? Encantado de participar y gracias por la invitación. Excelente. Vale. Bueno, muchas gracias con ustedes. Con esto concluimos el webinar que hemos planteado hoy día. Gracias. Hasta luego.